En esta oportunidad vamos a ver el amplificador diferencial de dos entradas, la entrada 1 y la entrada 2. Tiene dos formas de ver el amplificador de dos entradas: en modo diferencial y el modo común. Vamos a ver ahora entonces el modo diferencial. Este es el circuito. Aquí están las fuentes de polarización: más VCC menos VEE. Recuerden las resistencias de colector, la fuente de corriente. En modo diferencial, la entrada B1 tiene esta señal de entrada, y la señal 2, o sea, en la otra base del transistor, tiene la misma señal pero con polaridad contraria. Observen que aquí el más está abajo, en cambio el más aquí está arriba. Por lo tanto, esta entrada B1 es B sub A y la entrada B2 es menos B sub A, porque ese sería el menos. Entonces la entrada en modo diferencial es la semisuma, es B1 más B2 sobre 0, sobre 2, perdón, igual 0. Igual 0 porque es B sub A menos B sub A, entonces esto se resta y da 0. En este modo diferencial, entonces, la entrada va a ser B1 menos B2. Aquí cambiaría el signo, entonces nos queda 2B sub A, ¿no? Porque es B sub A menos B sub A, queda B sub A más B sub A, menos 2B sub A. La salida en el transistor 1, o sea, esta B01, es igual a la corriente de colector por RC, y B02, o sea, en el otro terminal del colector 2, es menos IC2RC. Entonces, siempre la salida pues es voltaje es corriente por resistencia. En términos de parámetro del transistor, la salida 1 es beta RC sobre RP. Recordemos que beta y RP son los parámetros del transistor. RC es la resistencia del colector y B sub A es una señal de entrada. Entonces, de esa forma calculamos el voltaje de salida. Y el voltaje de salida 2 pues tiene la misma ecuación, solamente que aquí es negativa y aquí la salida es positiva. O sea, esta salida B01 y B02 son salidas invertidas. Entonces, estas son las ecuaciones matemáticas para hacer el cálculo de los voltajes de salida y por lo tanto las amplificaciones, porque amplificación siempre es voltaje de salida sobre voltaje de entrada. Bueno, entonces ya sabemos que B1 y B2, B1 es B sub A, B sub D menos B sub A, B sub I de voltaje de entrada diferencial y en voltaje de entrada en modo común. Vamos a hacer estas definiciones, que ADM1 es ganancia o amplificación diferencial en terminal 1 y ADM2 amplificación diferencial en el terminal 2. Y ADM-diff es la ganancia o amplificación en total del circuito. Aquí tenemos las ecuaciones. Ya sabemos que la amplificación diferencial es B0 sobre BIDM, ¿sí? La entrada diferencial que es 2A. Entonces, aquí están todas las ecuaciones matemáticas. Esto da menos beta RC sobre 2RP, y para 2 igual pero con signo contrario. Esta es negativa y esta es positiva. Estos son los parámetros del transistor. Y la amplificación diferencial, modo diferencial, es la resta sobre el voltaje de entrada diferencial, da esta de acá, que es la resta de las dos amplificaciones. Entonces, con estas calculamos las ecuaciones.
Entonces ya hicimos el estudio del modo diferencial. Vamos a hacer el estudio del amplificador diferencial, que tiene también dos entradas, pero en modo común. En modo común quiere decir que tanto el voltaje de entrada B1 como el voltaje de entrada B2, señales de entrada, tienen la misma polaridad. O sea, aquí está el más y aquí está el más. Eso se llama modo común. Recuerde que el modo diferencial, esta polaridad era al contrario. De resto, el circuito es el mismo, ¿no? Polarización de colector, polarización aquí de los emisores, Aquí están las ecuaciones. B1 es BA y B2 también es BA. Voltaje diferencial, obviamente que la resta, pues como son iguales, esto va a dar 0. Y en cambio en modo común va a ser la semisuma. O sea, B1 más B2, o sea, BA más BA sobre 2, pues da un BA. Y los voltajes de salida en cada uno de los colectores es igual a esta ecuación matemática. Entonces sabemos que las dos entradas son iguales, ¿no? La polaridad es la misma. Y por lo tanto la entrada diferencial, pues la resta, que es 0. O sea, ya lo vimos. La ganancia en modo común en los terminales corresponde a esta ecuación. Y en el terminal 2, o sea en el transistor 2, es la misma ecuación, pero ahora sí tienen las polaridades iguales, porque las señales de entrada tienen la misma polaridad. Luego las ganancias van a ser iguales con la misma polaridad. Si las ganancias son iguales, pues es obvio que la ganancia diferencial, que es la resta, pues va a ser 0. Va a ser 0. Entonces veamos la simulación ya en otro modo diferencial. De la simulación en modo diferencial, recuerden que la polaridad aquí son al contrario. Entonces la estamos haciendo ahí en Workbench. Aquí están las resistencias de colector de 3.3K, dos transistores 2N2222, una resistencia de emisor de 10 kilo ohmios, la fuente es de 15 voltios, o sea que queda menos 15, está al contrario, aquí es 15 positivo. Los transistores, una señal de entrada de 20 milivoltios 1 kHz y otra señal de entrada también de 20 milivoltios 1 kHz, pero polaridad al contrario, porque estamos en modo diferencial. Entonces, colocando un amperímetro acá en el colector, pues podemos hallar su corriente. Ahí me da 714 microamperios. Entonces con esa corriente pues calculamos esta corriente, que es el doble, y colocamos un osciloscopio para ver las ganancias. Simplemente ver las ganancias. Pero aquí está la salida y aquí está la entrada, las ganancias, y obtenemos esta señal de salida. Aquí están los valores de esas señales, los voltajes, y con eso analizamos el circuito. Entonces, si no aplicar las fórmulas matemáticas, buscar los parámetros del transistor 2N2222 y contrastar estas salidas simuladas en Workbench con los valores teóricos que nos dieron las ecuaciones matemáticas. Y en modo común, pues prácticamente muy parecido. Solamente recuerden que las fuentes ahora sí tienen la misma polaridad. Ambas fuentes son de 20 milivoltios a 1 kHz. Aquí está la resistencia de 10K, la fuente de menos 15, la fuente de más 15, resistencia de colector de 3.3 kilo ohmios, transistores 2N2222. Aquí colocamos el amperímetro para medir la corriente,
y aquí colocamos el osciloscopio para medir voltajes, de voltaje de salida sobre entrada. Con esto vemos las ganancias, ¿sí? Y aquí está el resultado de la simulación. Con estos valores pues podemos calcular las amplificaciones, ¿cierto? Porque la amplificación siempre es voltaje de salida sobre voltaje de entrada. Bueno, eso era la explicación del amplificador diferencial con dos entradas. Vimos sus ecuaciones matemáticas de cálculo para hacer los correspondientes diseños y vimos las simulaciones en Workbench para comparar los resultados teóricos y los resultados prácticos. Me ayudan a suscribirse al canal y a compartir este video. Muchas gracias.